vale. 35 minutos. 35 minutos. Espera que yo voy a sacar mi teléfono. Buenas tardes. No sé si me oiréis, tengo una voz. Voy de Forixa todos los días, de montaña, y ya veis las consecuencias. Bueno, me toca ser moderador de esta mesa en nombre de la Asociación Hispano-Cubana Paz y Amistad. El título, voy a poner las gafas. El título exacto es ¿qué aporta el Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible a la igualdad y empoderamiento de las mujeres? Yo me voy a limitar, obviamente no voy a hablar del Objetivo 5, no soy ni una autoridad, no me corresponde a mí. Las dos ponentes, que yo voy a intentar resumir al máximo sus currículums, saben muchísimo más de esto y desde visiones quizá complementarias y distintas nos van a hablar del Objetivo 5. Tenemos como ponentes, y ya digo, voy a hacer un resumen muy resumido de las dos ponentes. Tenemos en primer lugar, que va a hablar en primer lugar, Clara Murguialday Martínez, que es vasca, de Bilbao, además del mismo centro de Bilbao, me lo acaba de comentar. Licenciada en Económicas en Bilbao en 1976 y luego fundamentalmente ha desarrollado su trabajo como consultora de género y en cooperación al desarrollo. Ella, un dato muy importante es que desde 1980 a 1998 vivió en Nicaragua, República Dominicana, Uruguay y Salvador, es decir, casi 20 años viviendo y trabajando en Centroamérica y en la República Dominicana. Pero luego visitó y conoce muy bien una gran parte de América. Y yo creo que mucha parte de su trabajo tiene que ver también con esa realidad. Desde hace 3 décadas, por tanto, centra su labor en esos temas, en la labor docente también, investigadora y evaluadora de los temas de género y desarrollo, con especial atención a los procesos de empoderamiento de las mujeres y a la incorporación de la perspectiva de género en las políticas de cooperación internacional. Ella tiene muchísimas publicaciones, algunas de las cuales yo voy a exponer aquí porque son más recientes y tienen más que ver con el Objetivo 5. Desde hace 10 años también fue responsable de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad del País Vasco. Es vocal experta en género en el Consejo de Cooperación Estatal e impulsora del Grupo de Género de la Coordinadora de ONGD del País Vasco. Es también fundadora del Fondo de Mujeres Calala y preside actualmente la ONGD Cooperación. Bueno, ya digo que tiene muchísimas publicaciones, muchas de ellas relacionadas con el Objetivo número 5, otras con otros aspectos. Las últimas y las que se relacionan con el Objetivo número 5 serían, por ejemplo, 3 de ellas que voy a citar: impactos del desmantelamiento de la cooperación española en las organizaciones feministas centroamericanas, los casos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, publicada en Barcelona, Alianza por una Cooperación Feminista Global 2016. Tiene también alguna otra publicación, como por ejemplo Reflexiones feministas sobre el empoderamiento de las mujeres, también publicada en Barcelona, Cooperación 2013, y algunas publicaciones más. Es también docente, ha participado en múltiples másteres en distintas universidades españolas, en fin, es consultora, ha sido consultora y evaluadora de proyectos en América, múltiples proyectos, sobre todo de origen en el País Vasco. En fin, es un currículum muy amplio y ella va a centrarse, va a hablar un poco, va a darnos una perspectiva general del Objetivo número 5. Y pasando a la segunda ponente, que intervendrá después, se llama Jennifer Burbano Mora. Ella es colombiana, de la región de Nariño, al sur de Colombia, en la frontera con Ecuador. Es abogada y representante de la Asociación de Mujeres Pachamama. Lleva viviendo aquí, a pesar de que lleva viviendo aquí 3 años, más de 3 años llevas en Asturias. Es abogada de profesión y educadora popular. Tienes ahora 35 años, por lo que pone aquí. Parece que tienes 20 y tantos, pero bueno. Ay, muchas gracias. Y más de la mitad de su vida ha trabajado por la defensa de los derechos humanos y de las mujeres, actividad fundamentalmente realizada en la Colombia en guerra, en regiones con fuerte presencia indígena y afrodescendiente. Fue amenazada de muerte por su trabajo en el empoderamiento de estas comunidades, motivo por el cual tuvo que sufrir 3 desplazamientos forzosos y disponer de protección por parte del Estado colombiano.
Fue la responsable y representante de Colombia en la organización continental ALBA, movimientos sociales con responsabilidad, bajo la cual tuvo la oportunidad de intercambiar y aprender de muchos procesos de Latinoamérica. Recientemente acaba de terminar un máster en protección jurídica a personas y grupos vulnerables en la Universidad de Oviedo. Y junto a otras compañeras migrantes, algunas de las cuales parece que están aquí, ha constituido el colectivo Mujeres Pachamama, a través del cual se organizan en la acción con el objetivo de visibilización y puesta en valor de las historias, las capacidades, las experiencias y el conocimiento de sus pueblos. También eres vocal en el plenario del Consejo, vocal suplente del Consejo Asturiano de Cooperación, por lo visto, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ella tiene un amplísimo... Esto es un resumen, ya vuelvo a insistir, muy resumido, valga la redundancia, de todo del currículum de ambas. Y yo, sin más, para no restarles tiempo, porque son las que tienen que tener el máximo tiempo posible, les voy a hacer la palabra, insistiendo un poco en ver si podemos terminar aproximadamente en unos 90, o sea, en unos 90, en una hora aproximadamente, y tener un pequeño espacio de tiempo para las preguntas, cuando queráis. Gracias, Laureano, por la presentación. ¿Se oye? No. No. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí. Gracias por la presentación y gracias al Ayuntamiento de Avilés por la invitación. Me da mucho gusto estar de nuevo acá. Vine hace varios años a hablar sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y ahora vengo a hablar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como les decía a los compañeros del Ayuntamiento con los que comí, parece que voy a asociar toda la vida a Avilés con los Objetivos de Desarrollo. Está claro. Bueno, yo he preparado una cosa que desborda la media hora de la que dispongo, así que voy a ir saltando de una cosa a otra y espero dar en conjunto una visión de lo que implica el Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible y sobre todo de los problemas que estamos teniendo y que vamos a seguir teniendo para su aplicación. Bueno, estos son los 17 Objetivos de Desarrollo del Milenio Sostenible. En rojo el número 5 del que voy a hablar, no hace falta que se pongan a leerlos. Solo quiero dar dos pinceladas sobre lo general de los Objetivos de Desarrollo Sostenible porque afectan a después el alcance y la aplicación del Objetivo número 5. La primera pincelada es que estos Objetivos de Desarrollo Sostenible son de aplicación universal, a diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se aplicaban solamente a los países del sur, a los países empobrecidos. Estos se aplican a todos los países del mundo porque ningún país del mundo está a salvo de los problemas de desarrollo. Ahora bien, no cuestionan para nada el modelo económico dominante que genera esos problemas de desarrollo tanto en los países ricos como en los países empobrecidos. Este es un asunto importante. Y el otro asunto importante es que requiere su aplicación el concurso de diferentes instituciones y actores. Quiere decir que no son solamente las ONGs de cooperación al desarrollo las que están obligadas en el cumplimiento de estos objetivos, sino que son todos los actores sociales a nivel local, a nivel nacional, a nivel supranacional, por supuesto, y todas las instituciones. Esto obliga tanto a la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo como a la Consejería de Educación del Principado de Asturias. Obliga a todas las instituciones, porque no solamente son algo que tiene que ver con lo que ocurre en los países hacia los que o con los que cooperamos, sino que tiene que ver también con lo que nos ocurre aquí. Quiero señalar también que los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen importantes vacíos. Uno de ellos es que los derechos humanos no están puestos en el centro de lo que se ha llamado la Agenda 2030, o sea, del conjunto de los objetivos. Esto es un vacío grave, ¿ya? Otro vacío importante es que no son obligatorios, son un listado
de compromisos inspiradores. Esto tenía que caerse. Son muy inspiradores, son muy globales estos objetivos, pero no son obligatorios. ¿Ya? Buena parte de las metas y de los indicadores que tienen asociados son muy vagos, son muy generales. No hay mecanismos sancionadores. Si un país no los cumple cuando llegue el año 2030, no le va a pasar nada. Y lo que es más grave, no incluyen ningún compromiso financiero para que sean aplicables esos objetivos. Todas las referencias financieras están referidas, valga la redundancia, a la Agenda de Acción de Addis Abeba. ¿Qué es la Agenda de Acción de Addis Abeba? Fue una cumbre sobre la financiación del desarrollo que reunió a todos los países del mundo en julio del 2015 y supuestamente preocupada por cómo financiar las agendas de desarrollo. Pues bien, en la cumbre de Addis Abeba se dio prioridad a los esfuerzos nacionales y al crecimiento económico como motor del desarrollo, o sea, más de lo mismo. Se prioriza al sector privado y al comercio internacional como canalizador del desarrollo, con lo cual se privatiza la financiación de los objetivos de desarrollo del milenio. La financiación pública, incluida lo que llamamos la cooperación al desarrollo o la ayuda oficial al desarrollo, se la considera no fundamental en la ejecución de esos objetivos, sino como movilizadora de inversiones privadas. No hay ninguna referencia a la redistribución de las rentas a nivel mundial, ni a la fiscalidad internacional, y tampoco hay ninguna, en la resolución de la cumbre de Addis Abeba, ninguna alusión a las finanzas ilícitas, léase al dinero del tráfico de drogas, de la trata de personas, etcétera, ni a la evasión fiscal, léase medidas para combatir los paraísos fiscales. ¿Ya? Entonces, si la financiación de los objetivos de desarrollo sostenible se tienen que atener a los resultados de la cumbre de Addis Abeba, vamos mal porque lo que se hace es referir al sector privado y a las inversiones privadas toda la financiación de esos objetivos. Y el sector público queda en un lugar subsidiario, en un lugar secundario en la financiación de esos objetivos. Bien, entro ya en materia. ¿Qué dice el conjunto de los objetivos de desarrollo sostenible sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres? Bueno, si lo comparamos con lo que decían los objetivos de desarrollo del milenio, tiene muchos aspectos positivos. No en vano han transcurrido 15 años, entre otras cosas, de movilizaciones de las organizaciones de mujeres y de las organizaciones feministas en el mundo. Y entonces, todo lo que criticamos de ausencias graves en los objetivos de desarrollo del milenio, aquel famoso objetivo número 3, que se titulaba igual que el 5 de los ODS, todo lo que criticamos porque no se hablaba de violencia, porque no se hablaba de derechos sexuales y reproductivos, porque no se tomaba en cuenta colectivos vulnerabilizados de mujeres, etcétera. Bueno, todo eso se ha tenido en cuenta en los ODS. Hay un reconocimiento, como aspectos positivos, hay un reconocimiento importante de la desigualdad de género. A nivel de discurso se plantea que la desigualdad entre hombres y mujeres es un obstáculo importante para avanzar en el desarrollo sostenible. Y esto está bien que se reconozca, aunque queda a nivel de discurso mayormente. También recoge mejor los ODS las múltiples dimensiones involucradas en la igualdad de género entre hombres y mujeres. Por ejemplo, tiene un análisis más multidimensional de la pobreza. No es solamente la pobreza renta, se habla también de la pobreza humana, de la pobreza relativa, ya analiza mejor el tema de la pobreza y también toma en consideración aspectos importantes en el empoderamiento de las mujeres, como por ejemplo el tema de la violencia contra las mujeres, que en los ODM ni se mencionaban.
También incorporan algunas metas desagregadas por sexo, que es lo mínimo que se puede pedir a cualquier agenda de desarrollo, que desagregue por sexo las metas y los indicadores. Reconocen ahí vagamente que se debe transversalizar, que se debe integrar el enfoque de género en todas las políticas públicas, y recomiendan también muy suavemente aumentar las inversiones para promover la igualdad. Estos son aspectos positivos y no hacemos nada desconociéndolos, porque son el resultado de las luchas que hemos llevado para lograrlo, ¿ya? Bien, entrándole al objetivo 5, específicamente. Bueno, el objetivo 5 contiene 9 metas y 14 indicadores y incluye importantes compromisos en áreas clave. Por ejemplo, la meta número 2 habla de eliminar todas las formas de violencia, incluidas la trata y la explotación sexual. La meta número 3 habla de eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, el matrimonio precoz y forzado y la mutilación genital femenina. Esto es importante. La meta número 4 reconoce, por ejemplo, plantea reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado, mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia. Claro, luego dice, según proceda en cada país. Y esto ya lo relativiza todo. El 6, la meta 6, plantea asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y a los derechos reproductivos, según lo acordado en el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias a examen. Y esto es importante y fue una pelea muy gorda la que se tuvo que dar para que los derechos reproductivos aparecieran mencionados, porque el Vaticano y los países musulmanes más integristas, más fundamentalistas, y también las iglesias protestantes hicieron una campaña muy fuerte para que no se reconocieran los derechos sexuales y reproductivos. Por lo menos están mencionados, aunque luego a la hora de ver el indicador solamente hay referencia a acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y a la información y educación al respecto. ¿Ya? Los indicadores con los que se van a medir el logro de estas metas después son muy vagos, son muy generales y realmente marcan el límite real del alcance de este objetivo. Pero bueno, otra meta importante es emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, lo cual es importante. Otro, mejorar el uso de la tecnología instrumental. El indicador que mide esta meta es proporción de personas que poseen un teléfono móvil desagregado por sexo. O sea que nuestro acceso a la tecnología llega hasta el móvil y nada más. Y finalmente aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para favorecer la igualdad. Bueno, hasta ahí, y es un gran avance. Ahora bien, se queda básicamente en avances en el discurso, porque los indicadores, como os he mostrado algunos, son vagos y están totalmente supeditados a la voluntad de los Estados. Las buenas intenciones se evaporan en la práctica porque la Plataforma de Acción de Beijing no está en los programas de acción concretos que van a implementar esos objetivos, y luego porque no se habla para nada de la coherencia de políticas en los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto es grave porque lo que ocurre habitualmente es que deshacemos con la mano izquierda lo que hacemos con la mano derecha, o viceversa, más bien. Las políticas de cooperación al desarrollo que cooperan con determinados países, etcétera, para mejorar condiciones de vida, etcétera,
se ven desmontadas en sus efectos por las políticas de venta de armas a esos mismos países, que alimentan las guerras, que destruyen las condiciones de vida de esa gente a la que luego dirigimos programas de cooperación. Bueno, nuestras políticas de venta de armas, nuestras políticas de producción, nuestras políticas de consumo, aquí y ahora, deshacen lo poquito que se logra o el poquito impacto que tienen nuestras políticas de cooperación al desarrollo. Y entonces, al no haber una coherencia entre las distintas políticas públicas, en lugar de favorecer y avanzar, estamos todo el día obstaculizando el desarrollo y los avances y el cumplimiento de los derechos humanos en otros países en el mundo, ¿no? Esto es muy claro. Además tenemos muy reciente una polémica sobre la venta de armas a Arabia Saudí y su utilización en la guerra de Yemen, etcétera, y ahí estamos, ¿no? Bien, entonces se reconocen avances en el discurso, pero lo que no consigue este objetivo número 5 es eliminar el escepticismo generalizado que está instalado entre las feministas y entre los movimientos sociales. Y este escepticismo está fuertemente justificado. A ver, os traigo 3 comentarios sobre los objetivos de desarrollo y su carácter feminista o no, recogidos en la prensa en este año. El 16 de marzo, Tribuna Feminista, una revista online feminista, informaba de que las organizaciones de una veintena de países de América Latina y Europa han iniciado el trabajo conjunto para introducir la perspectiva feminista en los 17 ODS, lo que implica el reconocimiento de que no tienen incorporada esa perspectiva, ¿ya? Esto en un encuentro realizado en Nueva York en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Estatus de las Mujeres. Bien. Un observatorio feminista creado en la Comunidad Autónoma Vasca, un observatorio feminista que monitorea la aplicación de los ODS, se llama Batera 2030, el 16 de mayo decía: si bien la Agenda 2030 es toda una declaración de intenciones y contempla un objetivo específico, no existe transversalidad de género a lo largo de los 17 objetivos. Una crítica correcta. Sin embargo, el 18 de julio, Cristina Galach, no sé si os suena, es la alta comisionada del gobierno actual para la Agenda 2030, no tenía ningún problema en responder a una entrevista que le hicieron diciendo que la Agenda 2030 es profundamente feminista, que esta agenda tendrá éxito, se conseguirá si las desigualdades de género se superan, la igualdad de género es una palanca para avanzar en todos los objetivos. Respondía a la pregunta que le hacía la entrevistadora. Por tanto, el movimiento feminista no solo va a ayudar a lograr la Agenda 2030, sino que se va a beneficiar de esos objetivos. Luego le preguntaban a ver si España va a aumentar los niveles de ayuda, que durante la crisis se han visto recortados, y bueno, pues decía que ya ha hablado con el ministro Borrell, que ha escuchado de él un compromiso con la cooperación y que está convencida de que el Ministerio de Exteriores va a hacer grandes esfuerzos por recuperar una cooperación de cantidad y de calidad. Y hasta ahí, no concretaba nada más. Y es la alta comisionada del gobierno de Pedro Sánchez para la Agenda 2030. Pero eso sí, su convicción es que esta agenda es feminista. Así que por eso titulé este apartado Todo depende del cristal con que se mire, ¿no? Llevamos 2 décadas de presencia feminista en los debates globales del desarrollo. He listado ahí todas las conferencias y cumbres mundiales donde hemos estado presentes las redes feministas globales, desde la Conferencia de Derechos Humanos de Viena en el año 93 hasta la última, la Cumbre de Desarrollo Sostenible del 2015, donde se aprobó esta agenda. Hemos estado en todas. Hemos avanzado en equidad de género en 20 años de incidencia. Bueno, a nivel de discurso, mucho. El objetivo de la equidad de género está integrado, se reconoce oficialmente que las mujeres contribuimos a la erradicación, a la disminución de la pobreza, que nuestro empoderamiento tiene efectos positivos,
se ha logrado cierta visibilidad en los discursos oficiales, pero siempre que se hace referencia a la igualdad o al empoderamiento de las mujeres, siempre se enfatiza que es eficiente invertir en las mujeres, porque cualquier inversión en la educación o en la salud de las mujeres tiene una alta tasa de retorno social, o sea, de beneficio social. Un año más de educación de las mujeres es un hijo menos. Así que es un magnífico programa de anticoncepción, educar a las mujeres. Se enfatiza las sinergias entre el empoderamiento y la erradicación de la pobreza, de tal modo que si se demostrara que las mujeres empoderadas no contribuimos a que nuestra familia sea menos pobre, adiós la meta de empoderamiento. Porque lo que hay es un uso instrumental del empoderamiento de las mujeres para lograr objetivos globales del desarrollo, reducir la pobreza, conseguir soberanía alimentaria en África, reducir mortalidad infantil. Menos mal que nuestro empoderamiento contribuye a eso, porque si no, nos tendríamos que olvidar del tema. Y luego se hace una correlación positiva entre la equidad de género y los objetivos globales del desarrollo, cosa que para nada luego en la práctica está centrado. Bueno, los resultados de estas 2 décadas de trabajo son francamente decepcionantes, según evalúan las propias redes feministas globales. Gastan todas sus energías fundamentalmente en evitar retroceder en lo avanzado, de tal modo que el mejor resultado esperado es en cada evento reafirmar lo logrado en el anterior. Ese es el mejor resultado que se espera. No hay suficiente financiación para hacer avanzar la igualdad, a pesar de todo el discurso sobre lo útil del empoderamiento económico de las mujeres, y unas redes feministas globales que han montado un grupo de trabajo de mujeres sobre financiación del desarrollo, vienen reclamando reformar la arquitectura financiera global sin obtener ninguna respuesta. Bueno, quiero aterrizar, como los ODS nos implican también aquí, quiero aterrizar en el Estado español. Se supone que desde el año 2007, que se aprobó la estrategia de género en la cooperación española con el gobierno de Zapatero, se supone que llevamos 13 años haciendo cooperación al desarrollo con enfoque de género. Bueno, ¿qué ha quedado de todo esto? ¿Cómo ha evolucionado los dineros de la cooperación española para los derechos de las mujeres? El tercer plan director, que fue del 2009, todavía con el gobierno de Zapatero, al 2012, y el cuarto, que ha ido del 2013 a 2016, este año empieza el quinto, se comprometía a destinar el 9% de la ayuda oficial al desarrollo distribuible sectorialmente, o sea, por distintos sectores. El 9% tenía que ir para equidad de género y el 6% para derechos y salud sexual y reproductiva. Bien, a día de hoy es casi imposible dar seguimiento a los recursos que se han destinado a equidad de género y empoderamiento. Con los datos que aporta las estadísticas oficiales del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, que registra en 2 sectores la ayuda dirigida que dan los países, dirigida a las mujeres. El sector 15170 es organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres, y el sector 15180 va para programas y políticas sobre población y salud reproductiva. Bien, pues esta es la evolución de los fondos de la cooperación española dirigida a las mujeres entre el 2005 y el 2015. No puedo dar datos a partir del 16 porque el gobierno de Mariano Rajoy no ofrece información. Ha establecido un sistema de acceso a los datos de los programas anuales de cooperación que hace prácticamente imposible acceder a ellos. Así que me he tenido que quedar en el 2015. Bueno, fijaros cómo evoluciona. En morado, el dinero que va a las organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres, y en azul
lo de salud sexual y reproductiva. Como veis, hay un pico grande en 2006-2007, 2008-2009 y luego en caída. En dinero. En la primera línea, esto es lo que va a organizaciones, lo que ha ido a organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres. La primera línea son millones de euros. Ayuda oficial al desarrollo bilateral bruta destinada a organizaciones e instituciones de la igualdad. Fijaros cómo ha evolucionado esto. En el 2005, primer gobierno Zapatero, 25 millones, 36 al año siguiente, 124 al año siguiente, espero que se esté viendo bien, sí. 117, 86, 99, 2011, entra Mariano Rajoy, cae a 38 millones, 28, 24, 11, 11. Las dos líneas de abajo son los porcentajes. Se supone que tenemos que llegar al 9%. Este era el sector al que se comprometían con el 9%. Y lo más que hemos llegado es al 4,8% en el año 2007, ¿ya? En términos de la ayuda oficial bilateral bruta. Con una salvedad. Las instituciones de la igualdad de las mujeres, ahí entran tanto las organizaciones de mujeres de la sociedad civil como los institutos gubernamentales de las mujeres en los países con los que se coopera. Pues bien, en el año 2009, de los 87 millones gastados en organizaciones, no es en ambos sectores, es en organizaciones e instituciones de la igualdad, solo 17 fueron entregados a las organizaciones de mujeres y feministas, 19,6%. Es decir, el otro 80% va directamente a las instituciones gubernamentales, no a los movimientos de mujeres, no a las organizaciones de mujeres. En cuanto a los programas y políticas sobre población y salud reproductiva, vemos el mismo fenómeno. En el año 2009, 150 millones, lo más alto, y luego caída total. Se supone que tenemos que llegar al 6% de la ayuda oficial al desarrollo bilateral distribuible, y lo más alto que hemos estado en la línea de abajo, en el año 2009, se llegó al 6%. De ahí, nunca más. Otra salvedad a hacer. Entre lo programado y lo ejecutado hay un gran trecho. Y esta es la trampa de la programación de la cooperación española. En 2013 y 2014, para ambos sectores, el de las instituciones de la igualdad y el de la salud sexual y reproductiva, se programaron 54 millones. Pero de esos solo se ejecutaron realmente 21 millones. El resto no se ejecutó. Está en el PACI, el Plan Anual de Cooperación Internacional, pero luego, cuando informan de lo ejecutado, realmente solo 21 millones. Y esto no ha ocurrido solamente con los dineros para las mujeres, sino que ha ocurrido con todos los rubros de la cooperación. Bueno, ¿qué nos ha dejado la crisis? Pues la crisis nos ha dejado el desmantelamiento de la cooperación española y cómo ha afectado esto a los movimientos de mujeres y movimientos feministas. El estudio que hicimos el último año, cuando pensábamos que Mariano Rajoy no volvía a ganar otra vez, dijimos, bueno, vamos a hacer ahí un balance del desastre, ¿no?, para tener claro qué le tenemos que decir al siguiente que venga. Lo malo es que el siguiente que vino siguió siendo Mariano Rajoy. Y entonces el desastre siguió. Entrevistamos a las organizaciones de mujeres y feministas de 3 países centroamericanos que son destinatarios importantes de la cooperación española, y nos dijeron que habían sufrido impactos muy importantes en sus estructuras y dinámicas de trabajo, dejaron de ser financiadas, en el tipo de actuaciones subvencionables, nunca más recibieron dinero para, por ejemplo, la lucha por la legalización del aborto,
en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, que está totalmente penalizada, pero totalmente penalizada, y solamente se les dio dinero para programas de salud materno-infantil o programas de salud reproductiva. ¿Okay? Tampoco tuvieron financiamiento para trabajo de incidencia frente a sus gobiernos, para trabajo de articulación en redes, pero sí para escuelas, sí para proyectos productivos, ¿ya? Las relaciones entre las organizaciones feministas de mujeres y mixtas se pudrieron en la práctica porque estaban muchas compitiendo por recursos cada vez más escasos. Entonces, esto complicó mucho las relaciones, tanto en aquellos países como entre las organizaciones feministas centroamericanas y las ONGs españolas. Han desaparecido una buena cantidad de mujeres, de organizaciones de mujeres en esos 3 países, y cada vez tienen menos recursos para los temas más calientes de la agenda feminista, léase aborto, LGTBI, etcétera, y más dificultades para mantener las redes y el trabajo de incidencia feminista global. Ok, yo me voy a quedar aquí, podría seguir mostrándoos mucho más impactos, pero mi conclusión es esta. Seguimos avanzando gracias a la lucha de los movimientos de mujeres y a la presencia activa de mujeres y de las redes feministas en los espacios donde se toman las decisiones del desarrollo. Seguimos avanzando gracias a nuestra presencia y a nuestra lucha, pero el avance es fundamentalmente a nivel del discurso. Luego ese discurso en la práctica se evapora a la hora de traducirse en políticas, programas y proyectos o presupuestos con enfoque de género. Esa buena voluntad, esas buenas intenciones, ese discurso se evapora. Nuestro gran temor es que va a pasar exactamente lo mismo con el objetivo número 5 de desarrollo sostenible, que si no hay una presión de las mujeres, de los movimientos de mujeres y movimientos feministas aquí y en todos los países del mundo, esas buenas intenciones se van a evaporar y llegaremos al 2030, al 2030, otra vez hablando de las brechas de género, otra vez hablando de los millones de mujeres con trabajo precario, otra vez hablando de los millones de mujeres sin acceso a sus derechos sexuales y reproductivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, este es el panorama que os quería presentar. Nada optimista, nada halagüeño, pero bastante aterrizado en la realidad. Gracias. Bueno, la verdad que, bueno, primero os saludo, hola a todas y a todos, pero la verdad que después de esta intervención quedan pocas cosas por decir, ¿no? Sobre todo y especialmente si se va en la misma dirección. Voy a intentar plantear 2 ideas centrales. La primera es que nosotras también creemos que el objetivo número 5 es acertado en la idea en que pone a nivel mundial en el discurso de los derechos y de las reivindicaciones que deben darse en los países la desigualdad de género. Y eso indudablemente es un avance. Que hablemos de violencia sexual contra las mujeres, de violencia de género y que eso se ponga, ¿por qué es importante? Porque antes no se puso. Que hoy se hable de eso es importante y es una de lo que nosotros creemos es un avance, un reconocimiento que hay que hacerle al objetivo. Sin embargo, y esta es la segunda idea, para nosotras el objetivo es demasiado ambiguo. No tiene ninguna vinculación para los estados que, digamos, que lo firman y que hacen parte de este acuerdo de desarrollo sostenible y
Y esa ambigüedad se da por varias cosas, ¿no? Yo quiero plantearles un panorama para que veamos que la situación... ¿Se oye? Sí, que no me oigo yo. Para que veamos cuál es la situación de las mujeres y si realmente este objetivo recoge esa situación en la que estamos. Hoy por hoy, de acuerdo a Naciones Unidas, en 87 países, 1 de cada 5 mujeres ha experimentado alguna forma de violencia física o sexual por parte de su pareja o su compañero sentimental. 1 de cada 5 en 87 países. En el 2012, hasta el 2012, la mitad de las mujeres asesinadas en el mundo eran asesinadas por sus parejas o con quienes habían tenido una relación sentimental. 15 millones de niñas menores de 18 años, es lo que quiero decir, han sido víctimas de matrimonios forzosos. 15 millones. Las mujeres seguimos teniendo menos ingresos y ¿para qué profundizar en eso? Y hacemos entre 3 y 10 veces más tareas en el campo doméstico y de cuidado que los hombres. Seguramente antes la brecha sería mayor, pero de 3 a 10 veces la brecha sigue siendo demasiado profunda, demasiado grande. 52% de las mujeres que viven en pareja, apenas el 52% toma decisiones respecto a su vida sexual y reproductiva. O sea que un 48% de las mujeres en el mundo no decide. Quien decide sigue siendo el hombre. La participación política sigue estando entre el 20 y el 25% en la gran mayoría de países en donde están mejor. Y todo ese escenario, junto a otro que les comentaré más adelante. Ahora, en América Latina, que es de donde vengo y donde, digamos, lo que siempre también quiero visibilizar, hay 186 millones de personas pobres. 186 millones de personas pobres. O sea, es el 30% de la población. Y es una desigualdad que se genera especialmente en las personas jóvenes y en la gran mayoría, más de la mitad, en las mujeres jóvenes. ¿Por qué es esa desigualdad? Pues fundamentalmente porque no tenemos la misma posibilidad o la misma capacidad de recibir ingresos que los hombres, aunque hagamos el mismo trabajo o aunque estemos mejor preparadas, las mujeres recibimos menores ingresos y eso, bueno, lo conocemos todas aquí, porque no tenemos derecho a un sistema de salud que recoja las reivindicaciones que no son propias y esas cuáles son las reproductivas, esas cuáles son las que consideran nuestra condición como mujer más allá de los aspectos generales. 142 millones de personas en América Latina no tienen pensiones ni las van a tener. Y bueno, hay un índice altísimo de mujeres sin acceder a sistemas educativos. La esperanza de vida, según la ONU, la esperanza de vida de las mujeres en los países con ingresos altos, las mujeres tienen una esperanza de 82 años. Sin embargo, en países que se supone estamos en desarrollo, y ahora explico el por qué se supone, la esperanza de vida es de 63 años. O sea, no sé cuántos ahora, porque por eso estudié Derecho y no Matemáticas, pero bueno, hay una cantidad de años altísima, 21 años aproximadamente, de diferencia entre unas mujeres, en este caso sería un poco, por decir algo, las mujeres europeas, y en comparación con mujeres, por ejemplo, latinoamericanas, ¿no? Las niñas en el sector rural tienen 2 veces más probabilidades de no asistir a la escuela y, de hecho, por ejemplo, la África subsahariana, solamente 23% de los niños y niñas que ingresan a las escuelas la terminan, lo que significa que un 77%, y ahí mayormente las niñas, no terminan sus estudios de escuela, de grados, digamos, de primaria y secundaria. Y lo decías un poco tú ahora, las probabilidades de que las mujeres nos conectemos a Internet
está planteado por la ONU que aproximadamente solo el 23% de las mujeres tenemos acceso a Internet. El 23%. O sea que lo que quiero decir con eso es que todo el sistema de objetivos destinados al desarrollo sostenible es un sistema que está pensado en determinadas sociedades y que desconoce las realidades de países como nuestros países, sobre quienes siempre han querido intervenir, pero desconociendo la realidad de la sociedad en la que nos movemos, ¿no? Y por esa razón, nosotras encontramos 4 o 5 críticas, porque coincidimos definitivamente con los aciertos que tú has visto en el objetivo, pero sí que vemos unas críticas que queremos compartir. La primera es que los objetivos destinados al desarrollo sostenible no cuestionan mínimamente el modelo económico en el que se desenvuelven. ¿Y qué quiero decir con eso? Por ejemplo, para nuestros países nunca se cuestiona los tratados de libre comercio. ¿Y qué significa que no se cuestionen los tratados de libre comercio? Que no hablamos de derechos humanos, porque muchos tratados de libre comercio violentan y vulneran derechos humanos en las comunidades. No hablamos de derechos laborales, que son parte de esto. Decíamos, la equidad salarial, pues eso no lo toca porque no revisa los acuerdos de libre comercio, y estos siguen sin límites. No hay, además, como un segundo enfoque, y lo decía también tú, no hay una perspectiva de derechos humanos. De hecho, en gran parte del texto no habla de derechos, sino que habla de, lo tengo por aquí, de promover. No es de garantizar derechos, por ejemplo, el derecho a la salud de las mujeres en términos de reproducción no habla de ese como un derecho. O sea, lo que hace al final es quitar lo que para nosotras son derechos y decir, no, el Estado tiene que promover. Y eso quita de manera directa una carga de responsabilidad y de obligatoriedad de este objetivo, igual que del resto, ¿no? Además, nos habla de un desarrollo sostenible, y nosotras un poco en la reflexión que hacíamos, ¿cuál es el modelo de desarrollo? Este es el modelo de desarrollo, porque este es un modelo que tiene unas pautas de producción, y con eso no quiero responsabilizar a nadie de las personas que hoy están aquí, pero hay un modelo de producción y de consumo que es insostenible y que es evidentemente insostenible. Y puedo señalarles cualquier cosa que se vea a simple vista, el uso del coche, por decir alguna cosa, pero podríamos decir 1000. Este es un modelo de vida y de sociedad que no se puede trasladar a ninguna otra parte. ¿Y por qué no se puede trasladar? Por lo menos no en una copia, porque gran parte de la comodidad en la que se vive en Europa es el sacrificio de pueblos y comunidades enteras en países en desarrollo. Otra crítica que es evidente y que nosotras también la observamos es que los objetivos no tienen ninguna obligatoriedad. Los estados y los gobiernos pueden, de acuerdo también a su ritmo, aplicarlos o no. Con una simple acción o una meta que se realice pueden decir si estamos cumpliéndolo. Y eso fue lo mismo un poco que pasó antes, ¿no? Planteamos acuerdos, nos juntamos presidentes de todos los países, entre esos presidentes como el de Estados Unidos, para ir un poco lejos, pero podemos ir más cerca, y decimos, sí, está muy guapo, nosotros lo suscribimos también. Pero cuando se trata de obligarnos para cumplirlo, no hay ningún nivel de obligatoriedad. Los estados, a través de sus gobiernos, tienen la libertad de ejecutarlos y cómo ejecutarlos y los tiempos para ejecutarlos. No existe ningún aparato jurídico vinculante y, por lo tanto, cada uno lo ejecuta como quiera. Creemos y estamos convencidas de que este es un plan
de los países pobres como una estrategia pensada contra la pobreza y de los países ricos para que, a ver, vuelvo a coger la idea, que se juntan los países ricos y poderosos a pensar cómo mejoramos la desigualdad y la pobreza en el mundo. Y en las condiciones en las que he dicho, sin ninguna obligatoriedad, diciendo sí, mira, tenemos que equiparar hombres y mujeres, sí, vamos a trabajar para el empoderamiento de las mujeres, sí, vamos a mejorar el acceso a sistemas educativos, todo en el discurso y en la retórica, pero en la práctica, en el ejercicio, vemos que es absolutamente contradictorio con esto. Y un ejemplo de eso, y ya se decía, es la venta de armas. Y tengo que decirlo porque me parece una responsabilidad decirlo y porque es lo más evidente, ¿no? Vendemos armas, seguimos con el discurso de la paz, seguimos con el discurso de vamos a ayudar a otros para que salgan de estados de pobreza y de guerra, pero yo mi negocio de armas no lo dejo, ¿no? Cuando eso es en el fondo realmente lo que deberíamos y lo que las Naciones Unidas están llamadas a resolver. Porque de lo contrario no pasa nada, seguimos haciendo un saludo a la bandera, pero lo peor ya no es solamente que se venda armas, es que paralelamente se niegan rutas seguras y legales a personas refugiadas. Vendemos armas, pero cuando viene la gente de las guerras, entonces cerramos fronteras y no sabemos dónde ponerlos y llevarlos a una plataforma por allá. O sea, nadie los quiere, ni nadie las quiere. Pero sabemos que en el fondo esas guerras también están propiciadas y también son parte de la riqueza y del disfrute de la comodidad esta en la que vivimos en Europa, ¿no? Lo decía anteriormente, no incluye una perspectiva de derechos humanos y para nosotras las experiencias en nuestros países nos indican que solamente cuando somos capaces de reconocer que las necesidades de la gente, de los pueblos, se constituyen en un derecho, que donde, como lo dicen reiterativamente las compañeras de Argentina, ¿no? Donde nace una necesidad, nace un derecho, pues en esa idea, para nosotras en América Latina, reformar constituciones y hablar de derechos ha significado realmente garantía. Como, por ejemplo, cuando decimos el agua es un derecho fundamental, cuando planteamos el agua como un derecho y el acceso al agua como un derecho fundamental, obligamos a los estados, a las instituciones y a la sociedad de que realmente pase. Cuando hablamos de que la alimentación es un derecho fundamental o cuando hablamos del aborto como un derecho fundamental, estamos dándole una perspectiva diferente, porque estamos dándole un enlace jurídico vinculante, pero además obligatorio. Cuando hablamos simplemente de acciones o de metas que nos proponemos para mejorar las condiciones o para incidir en las condiciones en las que viven las mujeres en los países, para nosotras sigue siendo muy pobre. El enfoque de derechos es una garantía y puede demostrarse en América Latina, ¿no? Puede demostrarse cómo, por ejemplo, después de privatizada el agua, se ha logrado nuevamente recuperarla como un derecho y que sea de acceso universal para las poblaciones. Pues eso es lo mismo que nosotras creemos tiene que hacerse con nuestros derechos. ¿Cómo cuál? Como el derecho al aborto, por decir alguno, pero bueno, podríamos decir otros. Les decía que el desarrollo para nosotras, seguimos cuestionándonos, ¿no? ¿Qué clase de desarrollo es al que le apunta la ONU? Y bueno, ahora ya es el tema de lo sostenible. Sin embargo, para nosotras sí que sigue siendo un desarrollo pensado para países desarrollados que requieren materias primas y que requieren explotar recursos naturales de países empobrecidos como los nuestros. Y en esa perspectiva es en la que nosotras consideramos que también es necesario repensarnos desde el feminismo, desde las organizaciones feministas, desde las organizaciones sociales, cuál es la clase y el tipo de desarrollo al que queremos alcanzar. Esto ya está dicho, como la mayoría. Voy a terminar porque no quiero ser reiterativa en los argumentos que se han planteado, que los compartimos totalmente, en una cosa que para nosotras es importante. Para nosotras, mujeres racializadas,
la categoría de género no es suficiente para alcanzar la igualdad de todas las mujeres. ¿Qué quiero decir con eso? Que para nosotras sí que es importante que la brecha entre hombres y mujeres disminuya o desaparezca. Sin embargo, nosotras, mujeres racializadas, además de tener una brecha con los hombres, mujeres negras, indígenas o gitanas, por ejemplo, tenemos una enorme brecha con otras mujeres, mujeres blancas. Nosotras, generalmente y en el Estado español, ganamos se nos pagan salarios muy inferiores a los que se les pagan a las mujeres blancas. Y con eso lo que quiero decir es que la categoría de género para nosotras no es suficiente, porque en nuestro caso, y eso no lo reconoce la ONU, ni eso no lo plantean los objetivos, en nuestro caso la discriminación no solamente es por el hecho de ser mujer, también es una discriminación que se reitera y es una discriminación institucional, es una discriminación política, porque están pensadas las políticas públicas para eso, y es una discriminación en razón de la raza o la etnia de la que provenimos. Y esa discriminación no está en este objetivo, lo que significa que mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres gitanas y mujeres que provengan de diferentes razas no nos vemos ahí. Porque sí que nos es importante, y lo hemos dicho en la movilización callejera, nosotras, mujeres inmigrantes y mujeres racializadas, hemos salido y vamos a seguir saliendo con ustedes, mujeres blancas, a marchar, a luchar por la brecha salarial, por los derechos laborales, por la responsabilidad masculina en los cuidados, en el trabajo doméstico, pero de la misma manera necesitamos que ustedes, mujeres blancas, vengan a la calle con nosotras y que esa lucha que tú planteabas llevar a cabo por los movimientos feministas también recojan nuestra lucha, que es la lucha contra el racismo, de la que somos víctimas permanentemente. Microrracismo, que todavía es más peligroso, porque parece que no existiera, pero está siempre presente, pero además un racismo institucional. Un racismo que siempre nos pone en el lado opuesto, un racismo mediático que hace ver de las personas inmigrantes, hombres o mujeres, una amenaza, que crea el imaginario de la seguridad para nosotros, los que somos iguales, ¿no? Para nosotros los de siempre, pero que cuando llega una persona como nosotras hemos llegado, nos tenemos que enfrentar a eso. Y esa necesidad de entrecruzar o de enlazar el racismo, el género y la clase, que en este caso quienes llegamos especialmente somos pobres, porque también sufrimos discriminación, no solamente por ser mujeres o por ser negras o indígenas, sino porque somos pobres, porque claro, si fuéramos de mucho dinero y venimos a invertir, seguramente tenemos las puertas abiertas como tiene un futbolista o como tiene cualquier otra persona, ¿no? Que también proviene de nuestros países, pero que no sufre la discriminación. Y esa necesidad de enlazar es una necesidad a la que convocamos a reflexionar en torno al objetivo número 5, que nos parece supremamente ambiguo, que nos parece exitoso en la medida en que pone en el discurso y en el debate público temas como el empoderamiento, temas de reconocer la discriminación y la desigualdad histórica de la que las mujeres hemos sido víctimas, pero que desconoce a un porcentaje importante de mujeres, y que esas mujeres somos nosotras, que tenemos una brecha salarial, como les decía, respecto a los hombres, pero también respecto a otras mujeres. Y con esto no quiero decir, y ya voy casi a terminar, no quiero decir que vamos a enfrentarnos a otras mujeres, porque como les decía, nosotras creemos que el feminismo es la posibilidad de compartir con la compañera las luchas de esta compañera o de las compañeras en otro lugar del mundo por sus derechos, porque sabemos que en la medida en que va avanzando la lucha de las mujeres en el mundo, vamos avanzando todas como mujeres, porque esto no se debe ni a una Europa movilizada ni a una Latinoamérica movilizada feminista, se debe a un ejercicio colectivo y mundial de mujeres movilizadas, y por eso nos movilizamos, porque creemos profundamente en que todas vamos a avanzar. Pero necesitamos que el disfrute de los derechos, en nuestro caso, sea un derecho
pleno y además sea un derecho, digamos, en plenas garantías como ciudadanas. Lo comentábamos hace un rato, nosotras como inmigrantes, por ejemplo, pagamos impuestos. Todos los impuestos, iguales que cualquier ciudadana o ciudadano español. Nosotras, hay quienes no, pero generalmente construimos también redes en el mundo cultural, en el mundo, digamos, en la vida cotidiana, ¿no? Que enriquecen, como se enriquece cualquier cultura, con la posibilidad de intercambiar, de conocer al otro y a la otra, ¿no? Sin embargo, recibimos en muchas oportunidades la negativa de reconocernos lo que somos como mujeres. Y en esa perspectiva, la conclusión a la que llegamos es que nos parece destacable el objetivo, nos parece poco también, nos parece que ha quedado corto frente al gran tema de las mujeres y como lo decían las noticias de los movimientos feministas en alguna de las diapositivas, creemos que el género, la raza y la clase, en el caso nuestro, tienen que ser transversales a lo largo y ancho de todos los objetivos, porque está demostrado que que las mujeres somos capaces de devolver siempre lo que recibimos, por decirlo de alguna manera. ¿Y eso qué significa? Que si una mujer tiene más ingresos, esos ingresos no quedan en la vida privada de esa mujer, sino que mejora la calidad de vida de su entorno familiar y esa calidad de vida mejor de su entorno familiar permite que esa mujer participe de su espacio, de su comunidad, es decir, que al final hay un beneficio recíproco. Todo lo que recibimos intentamos devolverlo, ¿no? Esa es como la lectura que hacemos. E insistir, es importante el debate sobre el feminismo en general, pero no todas las mujeres nos recogemos en esa categoría, solamente. Necesitamos una perspectiva y por eso es importante y por eso quiero aprovechar para agradecer el espacio que se nos ha dado hoy, porque para nosotras es muy importante transmitir la necesidad de su compañía, de sentirnos arropadas, de sentirnos juntas, como nosotras siempre intentamos estar del lado de las luchas feministas de las mujeres en España. Y que la lucha por mejorar este objetivo, pero especialmente la lucha por mejorar las condiciones, la participación y la vida de nuestras mujeres todas, parte de la unidad. Todos estos logros, como se decía, son el resultado de la fuerte presión que el movimiento feminista en el mundo está dando, en todos los países, porque en todos los países lo estamos viendo. Y esa presión tenemos que seguirla dando y tenemos que seguirla dando en una perspectiva mucho más amplia, en la que seamos más incluyentes y menos restrictivas, en las que la discriminación y la desigualdad de la que hemos sido víctimas las mujeres históricamente no sea lo que reproducimos dentro de nuestras propias organizaciones. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, tenemos 10, no, un poco más, 10 minutos. Yo quiero agradecer, desde luego, a las dos ponentes porque no solamente se han ajustado al tiempo, sino que han sido brillantes. A mí, al menos, me han clarificado muchísimos aspectos y yo, bueno, evidentemente desde mi ignorancia, no sé los demás la información que tendréis sobre este punto. Y yo lo que sí insisto, que aprovechéis al máximo estos 10 minutos y que preguntéis. Al menos 2 por persona de las primeras filas. De los de atrás os dejamos que no. Pero venga, obligatorio preguntar. Puedes utilizar la dedocracia, mira. A ver, si no pregunta nadie voy señalando, ¿eh? Bueno, abro yo la pregunta. ¿Planteasteis la disminución de recursos en los proyectos en relación con la mujer y con el objetivo número 5? En la información que yo tengo, y el otro día hubo una comparecencia por el quinto plan director en el Parlamento asturiano,
la disminución fue global y casi es paralela, es decir, ha habido una disminución de recursos. La pregunta es, ¿ha sido paralela o ha sido mayor en lo que se refiere al tema de género? Ha sido mayor. Los principales recortes que hemos sufrido durante el nefasto gobierno del PP, los principales recortes empezaron en cooperación entre el 2010, que se dedicaron a la ayuda oficial al desarrollo fue de 5.400 millones, y el 2015, el último dato que tenemos, o 16, se redujo el 80% de los dineros de la cooperación, el 80%. La siguiente partida afectada por los recortes, la siguiente en volumen, fue igualdad. Así que juntas cooperación e igualdad y ya me contarás cómo quedan los recursos para la igualdad en la cooperación. Desaparecidos. O sea, por los dos lados nos dieron duro en los programas de cooperación. Es más, el cuarto plan director ni siquiera contemplaba el género como prioridad. Ni siquiera contemplaba el género, la equidad de género como prioridad. Durante 4 años se ejecutaron 1.500, 1.600 millones de euros en cooperación anuales sin que la equidad de género fuera prioritaria. Un sector prioritario dentro de los 7 u 8 prioritarios, pues no lo era, ¿ya? Hay casos aberrantes. En el año, no sé si lo tengo aquí, pero solo para que veáis el dato. Mirad esto. La convocatoria de 2015 de subvenciones a las ONGs por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Ningún proyecto de equidad de género fue financiado en ese año. 8 de los proyectos aprobados estaban dirigidos a mujeres y niñas, pero ninguno de ellos fue ejecutado por organizaciones de mujeres. El monto promedio de los 63 proyectos que se aprobaron ese año, me estoy refiriendo a la convocatoria de ONGs, el monto promedio era 238.000 euros. El monto promedio de los 8 proyectos dirigidos a mujeres, 157.000. Ninguno superaba los 237.000. Ese mismo año, en la Oficina Técnica de Cooperación de la ECI de Nicaragua, se presentaron 23 proyectos por parte de las ONGs españolas actuando en Nicaragua con sus socias. 18 tenían enfoque de género, 9 estaban específicamente dirigidos a mujeres y 6 eran sobre violencia. Pues bien, se seleccionaron allá en Nicaragua, en la OTC, se seleccionaron 3. El primero fue sobre seguridad alimentaria, el segundo sobre empoderamiento de mujeres, el tercero sobre desarrollo económico. En Madrid se aprobaron el primero y el tercero. Ese que tenéis ahí era el coordinador de la ECIT en Managua en esas fechas. Como veis, se llevaba muy bien con el gobierno de Daniel Ortega. ¿Más preguntas? Recordamos que es obligatorio preguntar. ¿Y tu nombre? Claudia. Gracias por la intervención. Has hablado de la crisis, sobre todo Dale ahí. ¿Está ya? Da igual. Eleva la voz. Vale, sobre la crisis que sobre todo nos afecta a las mujeres, ¿no? Nosotras que somos un colectivo aquí en España y en Asturias, somos mujeres inmigrantes.
Habla un poquito alto. ¿Qué consejo nos darías para no quedarnos en la teoría y hacer una praxis en todo el movimiento feminista que se está dando aquí en España, en Asturias? ¿Qué consejo nos darías tú desde tu perspectiva, tanto como mujer aquí europea, pero también que ha estado en otros países, ¿no?, empobrecidos, para poder trabajar desde aquí en cuestiones de cooperación o empoderamiento en nuestras propias... Claudia, lamento defraudarte, pero no tengo ningún consejo que dar. Es más, me he quedado encantada oyéndole a Jennifer. Me parece que ella es mucho más adecuada para dar consejos porque está perfectamente al día y al tanto de lo que colectivos como el vuestro tenéis que hacer y estáis haciendo. Yo colaboro en el País Vasco con una asociación de mujeres migradas centroamericanas que se llama Mujeres con Voz y bueno, estamos mujeres autóctonas, así llamadas, y mujeres migradas, ¿no?, centroamericanas. Normalmente las mujeres autóctonas nos quedamos calladas en las reuniones, no tenemos mucho que aportar. Estáis aquí, veis y tenéis además una mochila de experiencias y de sabiduría con la que os vais guiando y ubicando en este panorama. Lo más que podemos hacer es estar juntas, ¿no?, porque al final son las mismas luchas, pero no necesitáis consejos de ninguna autóctona, de verdad. Rosa. Yo creo que, no sé, quisiera haceros más bien la pregunta en relación con los objetivos, en relación con la mujer, vienen un poco marcados con cómo se está llevando la cooperación a nivel mundial, vamos a por lo nacional e incluso asturiana. O sea, hace, no sé, pero 30 años salíamos a la calle para intentar conseguir el 0,7% de los ingresos. Sin embargo, hoy, tú diste antes los datos de las mujeres, pero el 6 y el 7% para el empoderamiento de las mujeres, pero es que a nivel de la agencia estatal, yo no sé si estaremos en el 1 y poco por ciento de los ingresos que corresponden a la cooperación, ¿no? En Asturias estamos en lo mismo, o sea, llegamos al 0,7% por la crisis, se bajó, y yo siempre digo que la cooperación es la cenicienta de los gobiernos, o sea, la cooperación es el último, lo último de lo último. Hay un compañero mío que siempre dice, no, es que en el programa además siempre nos ponen los últimos. No, sí, lo mismo da que nos pongan los últimos que los primeros, el caso es que se cumple. Entonces, no sé cómo veis vosotros la solución, porque además como en cualquiera de los congresos a los que vas, y te dicen que es promover por una parte, y después te dicen que no es obligatorio, que depende de los gobiernos y de cómo esté la situación. ¿Qué solución podemos tener la gente que nos dedicamos a la cooperación para, no sé, para poner esto un poco en funcionamiento o conseguir o intentar promover el que, bueno, se den cuenta a los gobiernos de que la cooperación es importante? No solo a nivel del empoderamiento de las mujeres, sino a nivel general. Mira, con Zapatero en el año 2010 llegamos al 0,45
0,43, 0,45, que está lejos del 0,7 todavía, ¿no? Este año estamos no llegamos al 0,2. En los acuerdos que parece que han firmado para los presupuestos estaba contemplado, entre Podemos y el Partido Socialista, está contemplado subir en el 2020 hasta el 0,4, que es muchísimo, ¿ya? Eso implicaría triplicar la cantidad de dinero que se está dedicando actualmente a cooperación. Yo creo que no es fácil, yo creo que no se va a lograr. ¿Ya? Solamente 4 o 5 países en el mundo destinan el 0,7% tal y como se recomienda. Son los países nórdicos, por supuesto. No es tanto una cuestión de porcentajes, que también, y de dinero, que también. A mí lo que me preocupa realmente es que se liquidó el 80% de la cooperación al desarrollo en los años de Mariano Rajoy y no hubo una sola movilización masiva en la calle de la población española protestando. Entonces, ahí es cuando yo pensé, ¡guau!, qué mal lo hemos estado haciendo. Si se liquida este sector y no hay ni la más mínima protesta. Y creo que hemos estado haciendo bastante mal las cosas. Creo que nos convertimos en un determinado momento en agencias bancarias que pedían el dinero en una ventanilla y lo mandaban a otra ventanilla. Y éramos meras, las ONGDs hablo porque presido una ONGD, éramos meras intermediarias de los dineros de acá que se iban para allá. Y no hicimos suficiente trabajo de educación para la ciudadanía responsable, de educación en la solidaridad en nuestro alrededor, en nuestro tejido social, suficiente trabajo de concienciación sobre que la cooperación no es algo voluntario, es una obligación ética que tenemos, precisamente por ser países enriquecidos a costa de los recursos naturales y la explotación de los países empobrecidos. Y la sociedad española, no me atrevo a hablar de la asturiana porque no la conozco tanto, pero la sociedad española o la sociedad vasca, la que conozco mejor, no está compenetrada con la idea de que no es optativo la solidaridad, de que es una obligación ética, y no hemos sabido convencerla a la gente, no hemos hecho pedagogía, las ONGs no hemos hecho pedagogía, no hemos educado, no hemos hecho suficiente. Y mientras no hagamos eso, el sector se seguirá desmantelado y seguirá, como tú dices, el último de la fila, porque nadie está exigiendo que en apenas saliendo de la crisis que dicen que estamos, los recursos, en lugar de ir para aquí, se vayan para allá. Nadie está exigiendo eso. Y si la gente no lo exige, los políticos no lo hacen, porque les resulta mucho más ventajoso electoralmente dedicar los dineros aquí y asegurarse sus votos, ¿no? Entonces tenemos un problema serio ahí, sí, en el mundo de la cooperación solidaria, muy serio. Yo quería hacer un comentario. ¿Se oye? El otro día, en la aprobación del 5º Plan de Cooperación Asturias, se aprobó, en teoría, de que se aumentará un 8% anual los proyectos de cooperación. Eso por una parte. Pero una cosa que acabas de comentar, que siempre se plantea que los que dedican más cooperación son los países del norte, el país que más dedica en proporción al PIB es Cuba. Hay un estudio de Henry Morales, que es un economista guatemalteco, que ha calculado que el 6,6% del PIB cubano se dedica a cooperación. Lo digo un poco porque no es un estudio cubano, es un estudio externo. Entonces, bueno, quiero decirlo aquí porque siempre es el mantra de que los países nórdicos dedican más. El 45% de las acciones de cooperación en América son de origen cubano. El 28% del total de la cooperación en América es cubana, mientras el 10% son los de Estados Unidos. Lo digo porque el otro día, en la presentación de la ponencia del 5º Plan Director de Cooperación Asturiano, me lo tuve que preparar y lo tuve que comentar. Lo digo porque es importante que se sepa que un país empobrecido, o llamémoslo como quieras, dedica muchísimo a cooperación, sobre todo cuando se cuantifica
las personas, no recursos humanos y no recursos materiales. Es importante decirlo porque, bueno, los que estáis... Yo he trabajado y he estado en países donde me he encontrado en el sitio más increíble, siempre profesionales cubanos trabajando, en los sitios más increíbles y en los sitios difíciles. Es bueno decirlo también de vez en cuando eso. Justo. Claro, eso es porque es lo que decís, un planteamiento político. Sobre todo político. Claro. El planteamiento es un planteamiento puramente economicista y capitalista. Aparte de Cuba, no hablo de sobra. Cuba con sus faltas lo tiene. Es la gran diferencia con todo el resto. Y lo hace con dos conocimientos. ¿Y por qué su política es una todos los organizadores, toda la basura que tiene en contra. Pero es lo único que lo hace. Y suena raro, la gente dice que si somos gente es así, realmente es así. A la pregunta, bueno, estuve unos meses en la Agencia de Cooperación Asturiana haciendo mi práctica del máster y efectivamente pude comprobar que yo, igual que en la sociedad española, en la asturiana también queda mucho por hacer en términos de sensibilización alrededor de la cooperación, ¿no? El sentir general de la gente es que casi que es un favor, ¿no? Es como si quiero o no quiero y es que estos piden mucho y primero los españoles. Y frente a eso quiero decir que el presupuesto de la cooperación aumente, disminuye, solamente, digamos, influye la voluntad política de quienes gobiernan. Es lo único que, digamos, de donde se puede coger, ¿no? Si en el gobierno tenemos partidos de derecha como el PP, que queda demostrado en las cifras, pero ahora peor, que viene avanzando todavía más derecha, Vox, pues seguramente vamos a enfrentar momentos en los que el presupuesto de cooperación prácticamente desaparezca. Prácticamente desaparezca. ¿Por qué? Porque detrás de la cooperación, y eso es a lo que quiero referirme cuando hablo de voluntad política, detrás de la cooperación lo que hay es un planteamiento político. Y ese planteamiento político nos lleva a quien gobierna a unas acciones determinadas. Y con esto también quiero decir que es justo, es preciso y es necesario pensar también en esto a la hora de votar, ¿no? Y a la hora digamos, de pensar en política, porque al final podemos en esta idea de primero los españoles terminar siendo gobernados por la derecha más derecha que está recorriendo Europa y con la que seguramente la cooperación como una responsabilidad ética con los países empobrecidos por el estilo de vida europeo desaparezca totalmente. Creo que hay muchas cosas que mejorar. Creo que lo que mostrabas de Nicaragua es un ejemplo de lo que no debe hacerse seguramente en la cooperación, pero lo peor que puede ocurrir es que desaparezca. Por lo menos ahora tenemos algo y podemos decir, bueno, mira, se puede mejorar, que movamos para que sean mujeres las que ejecuten los proyectos de género, que sería lo normal, ¿no? Pero bueno, todo eso mientras exista, pero cuando el avance de esta idea de la cooperación es un favor, es una cosa que hacemos porque queremos o no, va a ser mucho más delicado. Bueno, me parece que ya, como era obligatorio y no cogiste, yo creo que no, y ya nos han dicho, es que me han hecho una seña, ahí están esperando para actuar ahora. No, yo reiterar las gracias a los ponentes, lo han hecho espectacular, se han atenido al tiempo, han sido, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por lo que nos habéis informado del objetivo número 5. Muchas gracias.